Purificación Sanz y os voy a explicar nada muy brevemente, ¿vale? Las novedades que hay que tener en cuenta de la nueva ley orgánica en relación con la preparación de oposiciones para el próximo curso. Entonces, son cosas sencillas, pero que no podemos dejar de controlar bien y de tener en cuenta, porque todas esas novedades son las que van a marcar una diferencia con respecto a otros opositores, ¿vale? Entonces voy a empezar con esta presentación, que se llama Resumen de las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 3-2020, 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2006, de 3 de mayo de Educación, la llamada LOMLOE. Bueno, lo primero de todo que tenemos que saber es que la LOMLOE tiene un artículo único, es decir, la LOMLOE en sí misma no es nada, porque la LOMLOE está referida a la otra ley orgánica vigente desde el 2006, que es la 2-2006 de 3 de mayo de Educación, la LOE. Por tanto, siempre que nos estemos refiriendo a la LOMLOE, tenemos que tener en cuenta que la ley de referencia es la LOE. La LOMLOE tiene un único artículo con 99 apartados que modifican parcialmente 77 de los artículos de la LOE. Por tanto, mirad, una cosa práctica, un error que comete mucha gente, no solamente opositores, sino mucha gente, es hablar, por ejemplo, artículo 120 de la LOMLOE. Eso es un error, porque la LOMLOE tiene un único artículo, ¿vale? Entonces sería artículo 120 de la LOE con la redacción dada por la LOMLOE, o el artículo 120 de la LOE con LOMLOE, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo, son cosas sencillas pero que hay que tenerlas muy claras. La LOMLOE ha entrado en vigor el 19 de enero de 2021. ¿Esto qué significa? Pues significa que todos los aspectos de esta ley orgánica que no están sujetos al calendario de implantación están vigentes desde el 19 de enero de 2021. Pero tenemos el propio calendario de implantación nos dice que hasta el curso 22-23 no se implantan los cursos impares de la primaria y los cursos impares de la ESO. Con lo cual, el próximo año, es decir, el curso 21-22 en el que os vais a examinar vosotros, aún no estará implantado el currículo de desarrollo de la LOMLOE y seguiremos utilizando el mismo de este curso, es decir, el de desarrollo de la LOMCE, aunque la LOMCE, la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, ya lo sabéis, de 2013, que modificó la LOE, está derogada, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Por un lado, tenemos que utilizar como referencia la LOE modificada por la LOMLOE, pero en el ámbito del currículo seguiremos utilizando el de desarrollo de la LOMCE, que es la ley del 2013 que modificó la LOE también. Si os fijáis en el calendario de implantación, en este curso ya se han implantado las competencias del Consejo Escolar, del claustro y del director, que esto tiene trascendencia porque el Consejo Escolar ahora mismo tiene muchas más competencias de las que tenía con LOE 11, porque ya evalúa los proyectos y los aprueba, no solamente los evalúa como hasta ahora, sino que también los aprueba. Y la selección de director tiene un procedimiento nuevo, la admisión del alumnado tiene su procedimiento, es decir, esto ya ha entrado en vigor en este propio curso, en el que ya se acaba. Y para el año que viene se va a regular la evaluación y promoción y esto va a afectar bueno, pues a todas las etapas educativas, a la primaria, a la ESO, al bachillerato y también, bueno, condiciones para titulación de ESO, ciclos formativos de grado básico y bachillerato y el acceso a diferentes enseñanzas. Pero lo más importante para el año que viene sería la regulación de la evaluación y promoción, que está, esto lo habréis oído en la televisión, están ahora mismo diseñando un Real Decreto para regular la evaluación de las diferentes etapas, ¿vale? Está a nivel ministerial, regulando desarrollando ese Real Decreto que va a regular la evaluación y promoción. En educación infantil, ¿qué va a pasar? Pues que se va a incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo para atender
todas las necesidades que haya de 0 a 3. Van a favorecer la coordinación entre ciclos y con los centros de primaria. Y además, esto es una cosa muy relevante, el Gobierno va a regular el currículo y los requisitos de los 2 ciclos, porque ya sabéis que en infantil el Gobierno reguló el currículo del segundo ciclo, pero dejó a las comunidades autónomas que regularan el currículo del primer ciclo. Entonces, cada comunidad autónoma ahí ha hecho un poco lo que le ha parecido. Pues ahora van a sacar, por eso en infantil también va a haber cambios y cambios relevantes, porque va a haber cambios metodológicos, cambios de currículo, entonces todo esto va a haber que ir conociéndolo. También se dice que la detección y la atención temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo serán prioritarias y que habrá un informe sobre el desarrollo y necesidades de cada alumno al finalizar la etapa. Eso en cuanto a infantil, es lo que nos anuncia la LOMLOE. Luego habría que ver cómo se desarrolla el currículo y qué novedades introduce. Pero ya os digo que todo eso sería más a nivel teórico, porque de cara al año que viene todavía el currículo que se aplicará en las diferentes etapas educativas es el mismo que el de este año, el de desarrollo de la LOMCE. Luego, en primaria, ¿qué cambios se van a implantar ya en el curso 22-23? Pues que va a volver a estructurarse en 3 ciclos de 2 años. No va a ser como con LOMCE, que todos son cursos, ya desaparecieron los ciclos, ahora volvemos otra vez a los ciclos. Primer ciclo, que sería primero y segundo ciclo, tercero y cuarto, y tercer ciclo de primaria, quinto y sexto. Desaparece también la diferenciación entre asignaturas troncales específicas y de libre configuración autonómica y volvemos otra vez a la nomenclatura conocimiento del medio natural, social y cultural. Si alguien se ha preparado en otros años la oposición desde hace tiempo, conocerá que antes era conocimiento del medio, pues bueno, dice que se podrá desglosar en ciencias naturales y ciencias sociales, que es lo que es en la actualidad. La educación artística se podrá desdoblar en educación plástica y visual y música y danza. También habrá educación física, lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas. Y además, educación en valores cívicos y éticos en un curso del tercer ciclo, es decir, en quinto o en sexto. Los principios pedagógicos de la primaria pues van a ser la inclusión educativa, la atención personalizada, la participación y la convivencia y la prevención de dificultades de aprendizaje. Aquí no hay ninguna novedad porque estos mismos principios son los que están establecidos también en la actualidad. En cuanto a la evaluación en primaria, pues va a ser continua y global, teniendo en cuenta el progreso en el conjunto del aprendizaje. Se va a poder permanecer un año más al finalizar un ciclo, no en cualquier curso, sino al finalizar un ciclo y tendrá carácter excepcional. Al finalizar cada uno de los ciclos se emitirá un informe sobre la adquisición de las competencias de cada alumno y al finalizar la etapa un informe sobre su evolución y las competencias alcanzadas. Saca un artículo nuevo, la LOMLOE, cuando veáis un bis, eso quiere decir que es un artículo que ha introducido la LOMLOE. Como no puede cambiar el articulado de la LOE, lo incluye como un bis, que es este caso. Y habla del énfasis en la atención individualizada, en la realización de diagnósticos precoces, mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, porque ya os he comentado que se va a considerar una medida excepcional. Se podrá ajustar las ratios alumno-unidad para favorecer esas estrategias de evitar la repetición y luego también importante, la evaluación de diagnóstico será en cuarto curso en lugar de ser en tercero como era hasta ahora. Luego tenemos el título 2, que si hay alguien aquí de las especialidades PTAL, pues sabe que es absolutamente relevante, bueno, para todas las especialidades, para primaria, para todas. Es importante porque es el título que regula la equidad en la educación y este título está en vigor totalmente porque no está condicionado por el calendario de implantación. Entonces, recordáis que en ese título se recoge la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se habla de los principios y entre los principios está pues los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, tal, y además
que puedan desarrollar sus capacidades para conseguir los objetivos establecidos con carácter general. Pero aquí, fijaos, entre los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, recoge más categorías. Los que aparecían en LOE con LOMCE son los que no están en negrita, ¿vale? Pero la LOMLOE, en la modificación que hace de este artículo, pues incluye el retraso madurativo, que este es un criterio para la infantil, los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje o por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, es decir, amplía los presupuestos para ser considerada ACNEAE pues en todos estos niveles, ¿vale? Habla de recursos profesionales cualificados, recursos para atender a este alumnado, organización escolar, adaptaciones curriculares, formación del profesorado. Las administraciones podrán colaborar con otras administraciones para facilitar la escolarización y la incorporación de este alumnado al centro educativo. Bueno, y luego otra cosa muy relevante, porque esto afecta a especialidades, a las especialidades de PTIAL directamente y a otras especialidades en lo que tiene que ver con los temas o prácticos de atención a la diversidad, pues la definición de alumno con necesidades educativas especiales se modifica sustancialmente y se dice ahora que es el alumno que presenta necesidades educativas especiales porque debe afrontar barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivado de discapacidad o de trastorno grave de conducta de la comunicación y del lenguaje por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella y que requiere apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos y atención adecuados a su desarrollo. Si alguien conocía la definición de ACNE que utilizábamos hasta ahora, pues ya percibe la diferencia con la definición de ACNE actual. Se deben tener los recursos necesarios, el apoyo preciso desde el momento de su escolarización, bueno, todo esto. Luego, entre los principios del capítulo 2, en el capítulo 1 está la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y en el capítulo 2 la equidad y compensación de desigualdades en educación, pues también define estas necesidades como las referidas a personas, grupos, entornos sociales o ámbitos territoriales que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa con el objetivo de eliminar, y vuelve a la misma definición de ACNE, barreras que limitan el acceso, presencia, participación, aprendizaje, asegurando con ello los ajustes en función de sus necesidades y prestando el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social. Le da mucha importancia también esta ley a todo lo que se refiere a la compensatoria, ¿vale? Y se reforzarán la acción del sistema educativo para evitar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, todo esto. Introduce también un artículo, la LOE, en el articulado de la LOE, sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Y se nos dice que las administraciones deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de situaciones de riesgo derivadas de inadecuada utilización de las TIC, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia en la red y la desaparición de estereotipos de género que no facilitan el acceso a las competencias digitales en condiciones de igualdad. Entonces, bueno, pues todo esto es necesario conocerlo también. Y habla también, claro, y está directamente relacionado con la situación de pandemia que hemos vivido, que las administraciones públicas deben velar por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios, porque habrá a lo mejor situaciones en un momento determinado en el que el uso de estos recursos digitales sea obligatorio, o si no, pues para que los utilicen como un recurso educativo ya ordinario dentro de las clases. En el título quinto es algo que tiene muchísima relevancia también para algunos temas y también para la programación, se refiere al proyecto educativo.
y se habla de que se desarrollará todo lo que tiene que ver con los principios, objetivos y metodología en relación con el aprendizaje competencial. Y esto quiero recalcarlo porque el currículo de desarrollo de la LOMLOE va a ser un currículo totalmente competencial. Va a estar más enfocado a las habilidades prácticas, a la puesta en práctica de los conocimientos, que a los conocimientos teóricos. Entonces esto, bueno, pues también se están implantando, y es la idea, implantar metodologías más de tipo competencial, como el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje servicio, o el aula invertida. Ese tipo de metodologías son las que vamos a tener, con las que nos vamos a tener que familiarizar de cara a hacer una programación que, aunque sea con el currículo de la LOMCE, ¿vale?, vamos a ir introduciendo esas metodologías porque es lo que se avecina, vamos, y el tribunal tiene que saber, tiene que ver que el opositor todo eso ya lo va conociendo. Luego dice que el proyecto educativo incluirá el tratamiento transversal de la educación en valores. Bueno, eso como hasta ahora, el tratamiento transversal de la educación en valores, desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, prevención de violencia, bueno, todo eso, la cultura de la paz, todo eso debe estar recogido de manera transversal en el proyecto educativo dentro de la educación en valores. También la estrategia digital del centro, que esto es una novedad, porque hasta ahora el centro no tenía que recoger un poco el trabajo del profesor TIC, pero no la estrategia digital como tal, pues la tiene que recoger. También que debe estar enmarcado en unas líneas que van a tener en cuenta el entorno social, económico, natural y cultural, así como los agentes educativos, sociales y económicos que haya en el entorno del centro. Y dice que recogerá al menos, y aquí hay muchas cosas que se repiten con lo que decía la LOMCE, pero hay otras que son más novedosas. La atención a la diversidad, la acción tutorial, los planes de convivencia, los planes de lectura, los principios de no discriminación e inclusión educativa, la igualdad entre hombres y mujeres, compensar las carencias que pudieran existir en competencia en comunicación lingüística y un plan de mejora, ¿vale? Y luego, entre las normas de organización y funcionamiento, se dice que las administraciones educativas van a regular los protocolos en el caso de que exista acoso escolar o ciberacoso, acoso sexual, violencia de género o cualquier otra manifestación de violencia. Y va a haber un profesional, un profesor, que se va a dedicar a desempeñar las funciones de coordinador de bienestar y protección. Y luego ya tenemos las disposiciones adicionales que nos hablan de que en el plazo de un año se extenderá un plan de 8 años para que el primer ciclo de educación infantil tenga una oferta suficiente para que todas las familias que quieran escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de infantil puedan hacerlo de manera gratuita. Y en el plazo de 10 años, los centros ordinarios deben contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Esto quiere decir que el alumnado es lo que generó polémica en relación con que desaparecerían los centros de educación especial. Bueno, se da un plazo de 10 años y además dice que, bueno, que los centros de educación especial pueden seguir existiendo para aquellos alumnos que no puedan ser escolarizados en los centros ordinarios y también que van a ser que van a servir de referente, que van a servir de referencia a los centros ordinarios, con recursos y todo eso. Bueno, esto es básicamente lo que yo os quería comentar de las novedades que introduce la LOMLOE, como os decía, y que es importante tenerlas en cuenta de cara a la oposición del curso que viene.